En primera instancia tenemos el logo Molik, en su forma de presentación contenido del conocimiento de Holmes Molik Candelo, o perfil del conocimiento, SDF Molik, simplificador de datos fraccionados es en principio una marca, con su correspondiente título de registro en el Ministerio de la Industria de Madrid, España. Contenido generado de un acontecimiento del conocimiento del perfil Molik, programado por conducto de una configuración computarizada, dicho de otra forma, un programa informático. Una de sus aplicaciones contiene la particularidad de supervisar el registro de transacciones, gestiona el riguroso seguimiento del estado financiero, comprometido en el compromiso de obligatorio cumplimiento en la gestión de cobros y pagos. Una nota trascendental. Hasta este mes de julio del 2017 ningún estudioso de la economía, ni el esfuerzo del equipo de investigación de ninguna corporación económica internacional, ha sugerido una actividad que merme la deuda internacional en forma significativa, o la opción de conciliaciones del incumplimiento, en el que no estén comprometidos acuerdos de intereses. El sistema SDF Molik tiene no la probabilidad, ni la fase experimental, sino con criterio, la respuesta de mermar la deuda externa internacional entre naciones que tengan actividad de transferencias bancarias de pagos y cobros entre ellas, en compromisos contractuales a término de 3 a más años. En su momento, yo Holmes Molik Candelo mencioné otra utilidad. En medicina, por ejemplo, el SDF Molik puede leer todas y cada una de las formas de existencias captadas en el enfoque de las imágenes de rayos X, imágenes de tomografías, de resonancias electromagnéticas, electroencefalografías, TAC. Personalmente a todas las placas resultantes de todos los recursos los llamo imagen cromográficas, palabra nueva acuñada en los apuntes de la investigación, lo que por defecto señala, que si hay algún particular adjunto, con extraño comportamiento, el SDF Molik, en su enfoque produce un cuadro de resultado algorítmico y denomina, o igualmente se puede decir que pone nombre codificado a las presencias conocidas por el estudio tradicional y los adjuntos benignos o malignos, como los tumores y presencias de cáncer. También menciono, que el perfil de mi conocimiento denominado SDF Molik, puede identificar en la imagen enfocada la reacción ofensiva, y cuál es el mecanismo a predisponer a un colectivo orgánico sano, a su cometido configurado. Sabemos bien que el estudio tradicional nos ha enseñado que la materia viva está comprendida por el reino animal y vegetal, enfatizando que los dos reinos cada uno lo constituye un colectivo orgánico, y es comprensible. Para explicar, el SDF Molik reconoce que todo cuanto sea visible, o no visible tiene vida, porque SDF es generado de un suceso, que se registra en la mínima existencia universal, que al ser estimulada, de una u otra forma rigurosamente, puede registrar la misma expresión universal, y toma identidad, como los elementos enseñados en el estudio tradicional. Ahora bien, los sucesos contenidos en un tumor o segregación comprometida con un cáncer, tiene su comportamiento para alimentar su estabilidad. El colectivo orgánico llámesele vegetal o animal, en nuestro caso puntual el colectivo orgánico que conforma un ser humano, también tiene según el estudio tradicional un recurso inmunológico, que hace la función de defensa. Cuando se está sucediendo este evento específico de un huésped de esta naturaleza, en el interior del cuerpo humano, y se toma una instantánea en formato disponible al análisis en consecuencia del perfil SDF Molik, se obtendrá, no se puede decir el más óptimo, porque la codificación es selectivamente precisa, y será la que es. Si se hace porcentaje es porque el lector humano no sabe el lenguaje del algoritmo, mencionado de otra forma, al diagnóstico no le queda margen de error. El perfil del conocimiento en su lectura, hace un reconocimiento y establece el tipo de cáncer o tumor, y le sugiere las condiciones óptimas, para hacer un seguimiento de observación, proporcionando el qué, y cómo se originó, a qué, y cómo lo está afectando, lo que genera, cómo se debe combatir estimulando su propio autorreconocimiento, que así es como funciona su naturaleza. Personalmente no lo llamo agresor como el estudio tradicional lo llama, porque la circunstancia operativa de la presencia autónoma huésped, es estimular el operador generativo de sucesos de algunas de las mínimas expresión universal que se encuentran en ese colectivo orgánico llamado en este caso ser humano, y responder simbióticamente a la sensación. Con esto se quiere indicar que no es un ataque ni un engaño metabólico, es el principio de los ciclos, permanencia, estabilidad, durabilidad, tiempo real de ser, resolucionador en sí de esas indicadas mínimas expresión universal. La sostenibilidad la garantiza el suministro de selectas expresiones indicadas, en cantidades que cronológicamente su naturaleza lo requiere. Si se cambian los sucesos puede ser optimizado por percepción modificadora de la mínima existencia universal comprometida. SDF Molik optimiza el diagnóstico por conducto del estadio de la óptima imagen pancromática.
Cuando avalo en el perfil Molik, selectivas secciones o puntualmente apartes, con su propia denominación y su respectiva funcionalidad, estoy entregando una serie de específicas áreas de la llamada por él, mínima existencia universal y mínimas expresión universal, siendo así, al retornar del escrito la sección, operador generativo de sucesos, está indicando que si el atento observador reconoce y si corresponde al significado del concepto expreso, se está mostrando una sugerente nueva aplicación en la ciencia bioquímica y física, y por ende en el diagnosticar de la medicina. Puntualmente podemos tomar el caso de un cuadro patológico de un ser humano en estado de coma, que el paciente no esté asistido con dispositivos periféricos que asuman la función de uno más órgano importante, por ejemplo el corazón, asistencia respiratoria, transfunción sanguínea constante. Se puede saber al diagnosticar, una vez que se tenga la específica información óptima, cómo se origina el estado de coma y si se estimula la percepción modificadora, de las mínimas expresión universal comprometida, por defecto se restablece la predisposición motora del individuo humano, actividad que requiere la implementación en condiciones específicas diseñada por el perfil Molik. Por otro lado, el perfil Molik encuentra en un acontecimiento aplicable en las comunicaciones, denominado percepción espiral. Molik comprende la fórmula y de igual manera para identificar el programa de la memorización, congregando en un dispositivo de recepción y transmisión de cualquier género de comunicación. La tarea específica de la percepción espiral Molik es radicar cualquier tipo de información que el usuario ordene, no importando el volumen en el dispositivo que constituye el perfil Molik. El perfil transforma todo el contenido en una expresión entendible del sistema numérico decimal no mayor de 81 dígitos en línea, datos que se constituyen en la mínima decodificación algorítmica de la comunicación radicada en cuestión. Esta expresión si se radica en un dispositivo, resolucionador del perfil, percepción espiral Molik, estando en el polo norte, y si, el usuario puede anotar en una libreta o memorizarlo mentalmente, los 91 dígitos correspondientes a la mínima expresión universal de la comunicación, y luego se traslada al polo sur y en ese lugar introduce el dato en otro dispositivo del mismo perfil y ordena la traducción correcta y sin incurrir a margen de error, se obtendrá el contenido igual al original que se encuentra en el polo norte sin haber sido trasladado físicamente. Si se le da más volumen a la información, y se radica la primera página de un libro, la percepción espiral Molik la transforma, la mínima expresión gráfica universal entre 18 y 91 dígito en línea, lo mismo que si fuera todo el contenido del libro no importando el número de páginas, y si el usuario desea radicar el libro anterior junto con todos los libros que estén en una biblioteca, no importando la capacidad de espacio, la percepción espiral Molik hace el mismo ejercicio mostrando un código entre los 18 a 91 dígito, cifra o dato que es el que se traslada al otro lugar en donde está un dispositivo con el mismo perfil sin estar comunicado de ninguna forma. Al ordenar la traducción, obtendrá todo el contenido de la biblioteca sin haber trasladado física ni materialmente los libros, y este mismo ejercicio para cualquier género de los sistemas de comunicación, escrita, imágenes en policromía, o documento audible. De antemano vale destacar la capacidad de volumen de la memorización que se emplean hasta el momento las competencias en este asunto informativo, sin embargo no han encontrado este alto rango de capacidad, pero hay que reconocerlo, que sus logros son muy satisfactorios. En el amplio panorama de la robótica del perfil Molik puede contribuir en aplicaciones de precisión concertadas, en gestión de programas automatizados de producción y administración configurada de corporaciones. El perfil Molik sugiere la adecuación óptima según la logística que se le proporcione en la información. Vale mencionar que en el campo de la verificación de la identidad civil, el perfil Molik tiene un recurso fiable al 100%, que arroja la ficha de datos personales, solo proporcionando la huella, un número clave, la voz y comportamiento corporal. Con solo la huella y el número clave es suficiente, para arrojar el cuadro de la ficha de datos personales. Entre las innumerables aplicaciones que tiene, no se puede dejar sin nombrar, el microdispositivo con clave de propiedad, que se encarga de permitir, que cualquier dispositivo mecánico funcione, solo si su dueño o delegado lo está activando, por ejemplo, dos entre tantos, un auto, telefonía inalámbrica. Claro que es sano manifestarlo que ese dispositivo de seguridad se puede manufacturar con otros recursos que no sea del perfil Molik, y responderá también con óptima eficiencia. Estas son las aplicaciones entre tantas del perfil Molik, que hasta la fecha ninguna de los activos académicos en su forma, o procedimiento funciona y responde igual. Activos académicos que se merecen el máximo respeto, porque responden a referencias de fuentes de estudio en la medida de las probabilidades, han obtenido muchos logros.
El perfil Molic se constituye en una herramienta o recurso óptimo para entender la lectura de la naturaleza en su propio idioma. Para más claridad, el ser humano tiene a su servicio contable los números naturales, pero no es la forma de contar la propia naturaleza. Es un recurso muy bueno, pero es un diseño de la inteligencia humana, y la naturaleza tiene una forma contable que le permite y contribuye en su operatividad genética, un orden, una organización, una gestión, una funcionalidad. Lo más extraordinario de toda la existencia visible e invisible, muestra que su infraestructura del lenguaje contable, es su propia memoria. Vale mencionar para proporcionar más claridad. Si de todos los países digamos que sean 250, 40 de ellos no participan en una votación, tendríamos en el sistema contable humano, la información que votaron 210 y dejaron de votar 40, pero en primera instancia no se arroja la información, de cuáles fueron los que no votaron, pues en el sistema genéticamente natural, sí se proporciona esa información. En el entonces de que una máquina, en donde están comprometidos muchos mecanismos de dispositivos, para lograr la razón de ser de su funcionalidad, y cada uno de esos dispositivos, así sea un tornillo, se encuentra decodificado por el perfil Molic, al surgir una novedad sea cual fuere, el perfil arroja inmediatamente la alerta y nombrando en detalle, el estado en tiempo real. En tiempo real.